Qué bueno estar aquí. Hoy tenemos otro pequeño lujo en la temática de nuestra academia. El tema es un tema novedoso que además está tomando fuerza entre la clínica y el manejo del paciente con patología hepática. El tema es MAFLD, por las siglas en inglés, de enfermedad hepática no alcohólica, y lo subtituló como la epidemia del siglo XXI. Y no deja de ser un tema, y va a ser más controversial todavía, porque seguimos sin tener consensos muy definidos sobre el tema y los pronósticos esperados sobre este mismo. Nuestro ponente es un joven médico que ha caminado mucho, ahorita les voy a decir por qué. Doctor Leonardo Alberto Martínez Rodríguez, especialidad en medicina interna y subespecialidad en gastroenterología y alta especialidad en endoscopía digestiva avanzada. Es egresado de la Universidad Instituto Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Pero además se formó en nutrición, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde hizo las especialidades y su especialidad y enfermería. Tiene maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, estancia doctoral en Roma, en el Policlínico Gemelli, en Hígado Graso, y hace su actividad de medicina privada en Médica Sur. Es profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey, el campus aquí en la Ciudad de México, y forma parte de la mayoría de las asociaciones que están en relación con ella. Y obviamente de la Sociedad de Médicos Egresados de Nutrición. Pues los dejo con él. Vamos a ver este tema que desde que se nos informó y se nos comunicó por parte del laboratorio Medix, que son quienes hoy están presentándonos y patrocinando la sesión de hoy. Me pareció un tema de importancia notable para que lo escuchemos nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias doctor por la introducción, muy gentil. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos en los siguientes minutos a charlar un poco de algo que realmente vamos a tener por mucho tiempo y vamos a entender por qué. Sin más preámbulo, esta es la agenda. Vamos a conocer un poco cómo llegamos a este problema, la definición y prevalencia, historia natural, diagnóstico, manejo y al final, como dijo el poeta michoacano, a dónde vamos a parar. Entonces, partimos de esta realidad en nuestro país, acorde a la OMS y la Encuesta Nacional de Salud de Medio Camino. Nuestros niños, 3 de cada 10 presentan sobrepeso o obesidad, y la historia natural que ellos crecen, llegan a la adolescencia y como adolescentes el problema no desaparece, se perpetúa, y ahora es 4 de cada 10 adolescentes los que presentan el problema. Crecen y llegamos a la edad adulta y ahí el problema se hace mucho más evidente, pues ya el 70% de los adultos, hombres y mujeres, padecemos sobrepeso o obesidad en este país. Esta es una de las múltiples causas que puede ser el origen del problema, ¿no? Si ustedes recuerdan, hay fotos de cómo eran las playas por ahí de los 70s, en donde no había gente que tenía marcado sobrepeso o obesidad, y muy diferente a nuestra realidad actual. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿de quién es la culpa o de quién es el responsable de que exista en México una generación X y una generación XXL? Y bueno, hay varias teorías. Esto en la Ciudad de México para muchos de sus pacientes puede ser el día a día, el famoso guajolocombo. El guajolocombo incluye su torta de tamal, que es un pleonasmo culinario, que es harina que envuelve a maíz frito, ¿por qué no?, que se acompaña para que no se trague el paciente sin dificultar ese problema, con champurrado, y el postre, porque los mexicanos siempre tenemos espacio para el postre. También existe esto, el IMSS ya recomendó que el pozole no es un alimento que sea un poco saludable, al contrario recomienda como un alimento completo. Sin embargo, la mayoría de la gente piensa que esto puede ser contado como ensalada nada más porque tiene lechuga y rábano encima. Y ahora, estas son evidencia de alimentos de alto contenido energético y pobre valor nutricional,
que es una bomba de fructosa tanto para el hígado como para cualquier economía del organismo. Y bueno, la creatividad del mexicano con las conchas, las manteconchas o recientemente las guachicolchas. Lo más grave es esto que se destaca acá. Esta foto se hizo viral y representa cómo es un metro de la Ciudad de México en hora más o menos pico, ¿no? Y aprecien el cuadro, las escaleras están, las que son convencionales, vacías. Sin embargo, las escaleras eléctricas saturadas y repletas a más no poder. Ya hubo también la noticia que las escaleras del metro, 3 de ellas colapsaron, se vinieron abajo, porque pues, en relación a que se les dé mantenimiento, si este se somete a un estrés cotidiano, pues puede generar este tipo de alteraciones. El sedentarismo en México está yendo hacia la alza y aunado al tipo de alimentación que tenemos industrializada con alto contenido en fructosa, está siendo un detonador efectivo para condicionar y perpetuar este problema. Es una foto que se hizo viral, es de Peter Menzel y que representa, acorde a la impresión del autor, cómo es la alimentación típica de una familia de clase media mexicana. Aprecien en la parte superior la gran cantidad de bebidas de alto contenido calórico. Lo más verde es lo de abajo, que es en teoría lo más sano. Esto no cuenta, son plantas de ornato aunque sean verdes, pero en la realidad es muy poco el aporte que una familia mexicana recibe en relación a alimentos de origen vegetal, las harinas. Pero en el cuadro resalta que papá y mamá presentan marcado sobrepeso o obesidad. El primer hijo también ya presenta datos evidentes de sobrepeso o obesidad, no así el hijo del medio y el chiquito. Hay estudios que han demostrado que un ambiente obesogénico también está relacionado con la microbiota intestinal. Este es un estudio clásico que se hizo desde ratitas, en donde ponían a ratitas estériles a compartir con ratitas obesas, y con la misma alimentación, pasado el tiempo, las dos ya tenían sobrepeso o obesidad. En humanos se están haciendo cuestiones de réplica semejante y se ha llegado a indagar sobre este hecho, y es una realidad que la microbiota juega un papel. Es decir, si usted tiene un hijo que se está desarrollando en un ambiente obesogénico, es probable que ese niño con sobrepeso o obesidad sin duda llegará a tener obesidad cuando sea adulto. En salud también dice que los pocos niños mexicanos consumen verduras y que la mayoría consume contenido de bebidas azucaradas, no lácteas. Y este es el problema, porque ya se ha visto que los niños, de hecho, en enero de este año apareció la primera noticia de un niño con obesidad que falleció por infarto. Ya existen datos de niños con obesidad que fueron numerosos desde la infancia, temprana, con cirrosis asociada a enfermedad hepática grasa no alcohólica. Y esto no solo es el problema, porque se sabe que a edades tempranas, si empieza este daño, condicionan alteraciones a nivel de la remodelación estructural cardíaca. Aumentan el grosor del epicardio, aumentan el grosor del ventrículo izquierdo y condicionan mayor probabilidad de aumento de concentraciones de PLDL, lo cual en un futuro próximo puede generar mayor riesgo cardiovascular. Entonces, se ha descrito, acorde a diversa literatura, que alteraciones tempranas en el metabolismo de la glucosa condicionan mayor riesgo de diabetes y, lo más grave, mayor riesgo de fibrosis hepática. La imagen pretende ser lo suficientemente elocuente como para poder preguntarnos a quién estamos encomendando la alimentación de nuestros hijos, y no necesariamente si nos está cargando o no el país. Esto es un estudio que revela qué es lo que pasa cuando siendo joven se empieza a ganar peso y se llega a una edad adulta. Algo que parece a toda luz es lógica, pero este es un artículo publicado en JAMA, que ellos incluso ya lo hicieron manifiesto. Y pasa que si ganas peso cuando eres un adulto joven, tienes mucho mayor probabilidad de presentar diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedades como cáncer relacionadas a obesidad, polilitiasis, piedras en la vesícula y, sobre todo, mayor la probabilidad de mortalidad asociada a componente cardiovascular. Esta plática en sí, entonces, finca sus esfuerzos en tres hechos. Actualmente existe en este país la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica Nacional por Obesidad y Diabetes desde el 2016. Lamentablemente, México es un país que cuenta con una de las prevalencias más altas de diabetes en el mundo. Y justo es el hígado graso la primer evidencia de daño. Es decir,
El hígado graso, en el contexto de una epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes, es mucho más probable que se perpetúe, porque van muy relacionados y van de la mano. Y otra epidemia que existe y que pocos también conocen es la denominada epidemia desconocida, la que se condiciona por deficiencia de vitamina D. Y hay algunos estudios de la relación que tiene la vitamina D con diversas enfermedades cardiovasculares. Recordar que la vitamina D es una vitamina liposoluble y como tal puede quedar secuestrada dentro de los linfocitos. Ya tenemos más. Ahora, ¿cómo se define enfermedad hepática grasa no alcohólica? Es una entidad clínico-morfológica de características semejantes a la hepatopatía alcohólica, pero que sucede justo en aquellos pacientes que no consumen alcohol en cantidades conocidas como significativas de daño. ¿Esto qué quiere decir? Si a ustedes les muestran dos laminillas con hígado graso, con esteatosis, hepatocitos con gotitas de grasa, y les dicen cuál de estas es esteatosis por alcohol y cuál de estas es esteatosis por no alcohol, es imposible discernirlo por biopsia. Se hace a través del componente de la entrevista, a través de la entrevista clínica. Y es aquí justo cuando cada quien empieza a hacer sus cuentas. Acorde a la doctora Kleiner, que es una de las investigadoras más famosas sobre este tema, sobre todo el aspecto histológico, ellos señalan que si ustedes quieren incluir pacientes a protocolos de investigación sobre enfermedad hepática grasa no alcohólica, se deben cerciorar que los pacientes, siendo hombres, no consuman más de 21 copas a la semana y las mujeres no consuman más de 14 copas a la semana. Porque si se pasa de esto y tiene hígado graso, el problema quizás sea más alcohol y no otro contexto. ¿De acuerdo? Por semana, un periodo de 2 años, esto es para la cuestión del enrolamiento a ensayos clínicos. Porque esto es justo lo que se conoce como cantidad conocida como significativa de daño. O en otra forma de verlo, es la clásica en las cantidades: mujeres 20 gramos, hombres 30 gramos al día. Existe la fórmula clásica para calcular los gramos de alcohol según la bebida embriagante que se esté consumiendo. Esta es la imagen macroscópica de un hígado sano. En la parte inferior aprecian los bordes normales y el color homogéneo, casi marrón. Y en la parte superior se aprecia cómo se ve en forma macroscópica un hígado graso. La diferencia es bastante objetiva. Al microscopio se aprecia esto. Se aprecian vesículas de grasa inmersas entre tejido sano y en este punto se señala un hepatocito que está casi a punto de reventar, como una pelotota. Por eso se llama degeneración balonoide o balonizante. Está crecido como si estuviese a punto de reventar. Y también se aprecian algunas células inflamatorias que están haciendo conglomerados locales. Ahora, entonces, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, más que una entidad simple, es un espectro de enfermedad. Un espectro de enfermedad que puede ir, sí, desde una simple esteatosis, es decir, solo grasa en el hígado, pero puede evolucionar a estadios más graves, como cuáles: esteatohepatitis, fibrosis, cirrosis y carcinoma hepatocelular o cáncer de hígado. Ahora, existe la posibilidad de hacer el diagnóstico diferencial entre una esteatosis simple de una esteatohepatitis. ¿Alguien sabe? ¿Se puede diferenciar esteatosis simple de esteatohepatitis por un ultrasonido, por ejemplo? Tienes que tener las pruebas de función. ¿O con pruebas de función hepática? Bueno, ni con ultrasonido ni con pruebas de función hepática se puede hacer el diagnóstico diferencial de una esteatosis simple de una esteatohepatitis, porque justo la condición sine qua non que se requiere para hacer el diagnóstico es esto: la degeneración balonoide, la degeneración balonizante y el conglomerado inflamatorio. Y para fibrosis y cirrosis sí existen algunos métodos que pueden ser utilizados. Yo estoy de acuerdo, porque clínicamente tenemos a un paciente que pide la consulta, se le hace un ultrasonido, nos reportan esteatosis hepática, o sea, le hago unas pruebas de función hepática y PGO, TGT están elevadas. Esteatohepatitis, tienes esteatosis, es una esteatohepatitis de un grado. No necesitamos la biopsia. Justo. Y ahí es a donde nosotros ya metemos en orden. Sí, justo ese punto lo han estudiado bastante bien en diversos ensayos y se ha visto la utilidad que tienen per se
las pruebas de función hepática. Hay gente que tiene esteatosis simple esteatosis y puede tener pruebas de función hepáticas elevadas. Y hay gente que tiene esteatohepatitis que incluso no puede elevar las pruebas de función hepática. Hay gente que ya tiene esteatosis, inflamación y fibrosis y tiene pruebas de función hepáticas normales o ligeramente elevadas. El valor predictivo de utilidad de las pruebas de función hepáticas no es bueno, es por abajo del 20 al 30%. O sea, la probabilidad de prueba de tener y confiar con una simple prueba de función hepática alterada, hacer el diagnóstico de esteatohepatitis, no es recomendable en ninguna guía, ni la americana, ni la europea, e incluso ni el consenso mexicano de enfermedad hepática grasa no alcohólica que se acaba de publicar en enero de este año. ¿Por qué? Porque para fibrosis sí pueden haber algunos subrogados, tanto clínicos como paraclínicos. Existe en el Congreso de Viena, que fue apenas en el 2019, hace un par de meses, un subrogado clínico que intentó valorar la utilidad de predicción de esteatohepatitis con métodos no invasivos. Y la combina con un marcador que se llama CPAP o CPAP, que utiliza fuerza en fibroscam. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta es la imagen de la cirrosis. Se aprecia en una división de Masson, que justo se ve azulada, cómo rodea un conglomerado de hepatocitos que ya están inmersos entre vesículas de grasa. Y esto justo es daño para siempre. O sea, ese daño ya es irreversible. Este tejido jamás volverá a ser un hepatocito. De ahí que la mayoría de los esfuerzos están encaminados en detectar en forma oportuna la fibrosis. Existen muchas causas de esteatosis hepática, por eso todavía se condiciona esta enfermedad como algo de exclusión. Existen las más comunes antes. Recordar que México, sobre todo en edad adolescente, estamos en el top 6 de los países que más alcohol consumimos. Incluso ya entramos, hace 10 años éramos en el top 20, ahora estamos en el top 6. Entonces, el alcohol sigue siendo una causa vigente en México. Pacientes que tienen virus de hepatitis C pueden tener hígado graso, sobre todo el genotipo 3, enfermedad de Wilson, lipodistrofia, nutrición parenteral, inanición, alta lipoproteinemia y algunos fármacos, sobre todo si ven pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, methotrexate, amiodarona, esteroides. Y este es el componente macrovesicular, gotas grandes, y microvesicular, el síndrome de Reillet, el hígado graso del embarazo, que es punto y aparte, esto es una urgencia obstétrica incluso, y errores innatos del metabolismo. Vamos a hablar un poco de fisiopatología. Este es algo complejo, pero traté de hacerlo un poco pedagógico porque de eso dependen y de esto se desprenden los tratamientos. En esta gráfica se aprecia un rectángulo que representa un hepatocito. Aquí se ve un receptor de membrana, que es un receptor toll-like. Acá se aprecia un ácido graso libre circulante. Este es el núcleo y este es un material nucleico, ¿de acuerdo? Cuando los ácidos grasos libres circulantes se unen al receptor toll-like de la membrana del hepatocito, van a generar una serie de desencadenamientos de activación de factores de transcripción, entre ellos este complejo multimédico que se llama NF-kappa-beta, o el complejo multimédico EPI-kappa-beta y kappa-alfa. Esta es la proteína terminal NS-YON que va a condicionar en conjunto con este complejo la inclusión de NF-kappa-beta, un factor de transcripción, al núcleo. Como factor de transcripción va a favorecer la codificación hacia quimosinas proinflamatorias. Junto con la proteína activadora tipo 1 van a condicionar la primera inclusión de lípidos dentro del hepatocito. Esto es lo que se conocía antes como el primer golpe. Había una teoría de los dos eventos. Hace 10 años existía la teoría de los two hits, o dos eventos o dos golpes, como traducían. Ahora se sabe que más que dos golpes son muchos eventos que pueden suceder y que se perpetúan. Este es el inicial. Posteriormente existe la formación de radicales libres. La formación de radicales libres va a generar el mismo daño y favorecer la perpetuación del mismo. Otro mecanismo fisiopatológico está relacionado hacia lo que está en boga, que es el estrés, pero al retículo endoplástico. Aquí se hace la activación a través de receptores de sustratos de insulina, y lo que se condiciona a través de este mecanismo es justo resistencia a la insulina. Bueno, y una cuestión muy importante es el aspecto genético. Hay polimorfismos genéticos que codifican y que se sabe que entre mayor expresión de un polimorfismo,
mayor probabilidad de tener esteatosis hepática, fibrosis temprana o cirrosis temprana, independientemente de si usted es delgado o tiene sobrepeso, obesidad o tiene alguna otra condición. Bueno, su rostro me dice que esto quedó muy claro. No obstante, quisiera resumir las tres componentes básicos de la fisiopatología. El primero va relacionado a estrés oxidante, o lo que antes se conocían como estrés oxidativo. Estrés oxidante. El segundo es relacionado a lipoperoxidación. El tercero es relacionado a formación de marcadores de inflamación, sobre todo marcadores de inflamación crónica, salud. Y el último, resistencia a la insulina. Esos son los pilares de la fisiopatología de esta enfermedad. Lo más triste de esto es de que los mexicanos al parecer somos genéticamente susceptibles al hígado graso. Este es un estudio del doctor Romeo que está publicado en New England desde el 2010, en donde él vio que en población hispana, por alguna razón, había más prevalencia de enfermedad hepática grasa, mayor prevalencia de hígado graso, incluso comparado con caucásicos o con afroamericanos. Y en los estudios que hicieron de GWAS pudieron recomendarse esta evaluación, pudieron detectar que es justo este polimorfismo el que se encuentra expresado predominantemente en población hispana. Ya en un estudio que se realizó en el Instituto de Nutrición, en compañía del doctor Aldo Torre y David Kersenovich, se evidenció que este polimorfismo tiene lo que se llama un efecto de gradiente. A mayor número de copias de este polimorfismo, mayor es la probabilidad de presentar hígado graso de mayor gravedad. En esta gráfica se aprecia que aquellos que son homocigotos al alelo silvestre, es decir, aquellos que no tienen la expresión del polimorfismo o la tienen en un alelo silvestre, si tienen hígado graso por lo regular es leve, a diferencia de aquellos que tienen mayor número de copias del alelo de riesgo, que es la letra G. Entonces se sabe que tienen mayor probabilidad de esteatosis grave, independientemente del índice de masa corporal o de cómo estén sus pruebas de función hepática o de cómo estén su perfil de lípidos. Y no para ahí el asunto. A mayor número de copias, es decir, este efecto de gradiente, en lugar de ser una carita feliz, realmente no tiene nada de feliz. ¿Por qué? Porque también a mayor número de copias, también hay mayor probabilidad de tener esteatohepatitis, documentado por biopsia. Y lo peor aún es que también existe mayor probabilidad de tener fibrosis avanzada. Aquí se calculó incluso por el NASH Fibrosis Score y a través de la biopsia hepática se hizo la correlación y las gráficas de cajas y bigotes son muy semejantes. A mayor número de copias de alelo de riesgo, mayor probabilidad de fibrosis avanzada. F4 es cirrosis. Entonces, en su consulta ustedes van a tener muchos pacientes, porque van a tener, estamos en México, pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, hay en cada esquina. Y entonces, ¿qué recomiendan? Primero, realizar el ultrasonido, porque el ultrasonido es necesario para hacer el diagnóstico. Después, se pueden pedir algunas pruebas de función hepática, los cálculos de los scores predictivos, que es lo que vamos a ver ahorita, y algunos métodos no invasivos para determinar el grado de fibrosis dependiendo de la gravedad y el riesgo del paciente. ¿De acuerdo? Estas son lo que dicen las guías. Las guías americanas incluyen estas definiciones. Las guías europeas para el diagnóstico ya incluyen la resonancia magnética proteómica como para poder hacer el diagnóstico de hígado graso. ¿Cuánto es lo normal de grasa que pueda haber en el hígado? ¿Es normal que haya grasa en el hígado? Hasta 3%. Hasta 3%. Según las guías europeas, ¿a partir de cuánto ya es considerado hígado graso? 5%. 5%. Ese es el nivel de precisión que maneja la imagen por resonancia magnética proteómica. En México existe Médica Sur, Hospital ABC, actualmente con fines de investigación o en aquellos que lo solicitan, pero es un precio alto. Ahora, por ultrasonido, cuando alguien les dice, tu paciente tiene esteatosis grado 1, ¿cuánto de grasa probablemente tiene ya ese paciente? 10, 5, más del 50%. Cuando tiene esteatosis grado 2 y grado 3 tiene ya más del 70%. ¿Cuál es el problema del ultrasonido?
El ultrasonido tiene muchas ventajas, es un método accesible, económico, replicable, etcétera, etcétera, pero es netamente operador dependiente. Si el doctor hace ultrasonido, el doctor hace ultrasonido, el doctor hace ultrasonido y me hacen el ultrasonido a mí, y yo tengo mis estudios de biopsia en donde dice yo tengo esteatosis grado 2, pero el doctor de ultrasonido me dijo no, yo le veo 3, y el doctor dice no, yo no le veo esteatosis, y el doctor dice yo lo pongo leve. ¿A quién le creo? Eso se llama variabilidad inter e intraobservador. De ahí la importancia de que cuando ustedes envíen sus ultrasonidos sea algún radiólogo o imagenólogo de confianza que tenga experiencia en manejar este tipo de imágenes y resultados. Donde no quedarán dudas de que tiene esteatosis el paciente por ultrasonido son en las formas avanzadas, grados 3, grados 2. Grados 3, grados 2. En los grados 1 quedará todavía como un nivel de incertidumbre. ¿Por qué? Porque ahí la probabilidad de prueba es mucho más baja y en la variabilidad observadora es muy amplia. No así en los grados avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, para el diagnóstico puede ser válido la biopsia o el ultrasonido. Muchos, si hay cirujanos presentes, entran a sala, ven un hígado anormal, le toman una biopsia y sale hígado graso. Y entró por una vesícula ese paciente. ¿Es válido? Sí, siempre y cuando en su consentimiento informado el paciente se los haya permitido. Pues ya vimos varias etiologías, la más común en Occidente es la enfermedad hepática grasa no alcohólica, por eso se considera la epidemia del siglo XXI. Tan así que países en donde incluso no existe un problema de obesidad como el nuestro, se están preocupando mucho porque las predicciones que hacen al 2030, los casos se van a quintuplicar en esos países, no imagínense en nuestro país. Y si tienen curiosidad, revisen cómo ha aumentado la incidencia y la prevalencia de los casos de cirrosis. Este es un estudio que comandó el doctor Aldo Torre, que utilizó casi 9,000 pacientes realizados en varias partes de México, pero lo importante acá es de que al menos 56% de la población por ultrasonido tenía al menos un grado de hígado graso. Una vez más, tiene sus sesgos, tiene sus limitaciones porque eso es ultrasonido, pero probablemente en nuestro país la esteatosis esté infraestimada. ¿Y qué le pasa al hígado? ¿Solamente es grasa y ya? ¿No hay que preocuparnos? No. Ya vimos que en niños empieza a posicionar daño desde edades tempranas. Sin embargo, si ustedes deciden no actuar, pues la enfermedad va a seguir su evolución natural. ¿Cuál es la evolución natural? 70-80%, si tienen un buen angelito de la guarda, van a tener esteatosis simple. Y esta esteatosis simple habitualmente tiene buen pronóstico, bajo riesgo de progresión y no tiene aumento ni siquiera en riesgo de mortalidad cardiovascular. Estos del grupo que pueden condicionar esteatosis leve de inflamación van a progresar a esteatohepatitis, NASH por sus siglas en inglés. Y justo son estos los que empiezan a presentarse en diversos estudios poblacionales, mayor riesgo cardiovascular, mayor probabilidad de cáncer, hepatopatía crónica, que son los que tienen peor pronóstico. Pero los que sin duda van a presentar este tipo de complicaciones son los que desarrollan fibrosis. Por eso los esfuerzos tienen que ir encaminados a detectar fibrosis de forma oportuna. Y bueno, los pacientes que tienen esteatohepatitis pueden desarrollar cirrosis, carcinoma hepatocelular o incluso estados de descompensación. En su evaluación, cuando tengan un paciente con hígado graso, deben buscar la causa. No todos los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad van a tener hígado graso no alcohólico. Si tienen pruebas de función hepática alteradas, hay un algoritmo de acción sobre pruebas de función hepáticas alteradas acorde al tipo de patrón. Si el patrón es hepatocelular, si el patrón es colestásico, si el patrón es infiltrativo, ¿no? Ese es un tema que después si quieren podemos platicar. Pero ya que ustedes le pidieron al paciente perfil de hepatitis viral, seguramente debe incluir pruebas de función hepática, niveles de ferritina, marcadores inflamatorios, y todo sale negativo y están en el contexto de sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y tiene hígado graso, sin duda ese paciente tiene enfermedad hepática grasa no alcohólica. Ahora, el hecho de que tenga hígado graso por una causa no quiere decir que no le pueda dar otra. Me explico. Supongamos que yo tengo hígado graso y peso 150 kilos, tengo un componente metabólico importante, es claro. Pero resulta que a mí también me gusta mucho la bebida, porque soy mexicano, soy
borracho, parrandero y jugador. Entonces, aparte del componente metabólico, me gusta la bebida. Entonces, tiene enfermedad hepática grasa no alcohólica y alcohólica. Eso los expertos lo llaman BASH con B, both, como si fuera ambos. Tiene tanto el daño por no alcohol como el daño por alcohol. Pero resulta que pues también me gusta pues, andar de colibrí de flor en flor, y resulta que me infecté con virus de hepatitis B. Y tengo 150 kilos, me gusta el alcohol y ahora tengo virus de hepatitis B porque no me vacuné. Ok. Y resulta que pues aunque soy doctor, pues sigo los consejos de la comadre, y la comadre me convenció de que tengo que comprar el Herbalife y me tomo el Herbalife, ¿no? O cualquier otra medicina herbolaria. Entonces, esta analogía siempre la hago porque es, imagínense a mi hígado como una hoguera y a todos los factores que estoy mencionando como leña que va a alimentar esa hoguera. Entonces, ¿qué le pasa cuando echan leña al fuego? Pues se alimenta y prende. Entre más factores agravantes tenga un paciente, es más probable la aceleración del daño y llegar a cirrosis de forma más acelerada. Por eso, el hígado dice, no, a mí ya me dio hígado graso alcohólico, no me puede dar por virus de hepatitis B, ni por nocelucia, por fármaco, ni por nada. Y en nuestro país es muy común que las señoras del club de desayuno saludable ya les ganó a ustedes una prescripción y tienen seguros en su receta, porque las señoras también hacen su receta de Herbalife y sus licuados ya tienen algo tomando en este sentido. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la evaluación, como en todo en medicina, evaluación clínica, laboratorio grado por historia clínica, ultrasonido hepático y envío por un especialista. Hay que estudiar la gravedad del daño y sobre todo concentrarnos en fibrosis. ¿Por qué? Porque si hay hepatitis, fibrosis, cirrosis, catosis, ¿por qué fibrosis? Porque su presencia y severidad determinan mayor probabilidad de mortalidad. A fibrosis más avanzada, más probable la cuestión de mortalidad. Es un estadio potencialmente reversible. Recordar que el hígado es un órgano muy noble, tan noble que es de los pocos órganos que se puede trasplantar de donador vivo. Y nada más tenemos un hígado. En centros de alta experiencia se trasplanta y tanto el donador como el receptor al término de un año por estudios tienen un hígado de tamaño semejante por la capacidad de replicación que tiene este noble órgano. Entonces, por eso es un estadio potencialmente reversible. Y si progresa la fibrosis, va a llegar a cirrosis, puede tener cáncer y entonces va a haber más complicaciones. Y además, porque actualmente contamos con diferentes paneles y sistemas de puntaje para poder hacer el diagnóstico. Y así entonces vemos en estas gráficas que aquellos pacientes que tienen hepatitis tienen mucho menor sobrevida comparados con aquellos que no lo tienen. Incluso cuando el seguimiento ya es a largo plazo, las curvas se separan por completo. Es un hecho de que desarrollar un grado de inflamación avanzado y mantenerlo así por muchos años va a restarle años de vida a su paciente. También hay otros predictores de fibrosis avanzada. ¿En quién es más probable que se presente fibrosis en estadios tempranos? En pacientes que tienen hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad. Y entre más se sumen los factores de riesgo, son hasta 2 veces más el riesgo de presentar la fibrosis en edades tempranas. Entonces, llega un paciente, tiene ultrasonido con hígado graso, hacen su historia clínica, descartan causas secundarias, alcohol principalmente, virus enseguida, fármacos, sobre todo herbolario, tóxicos, etc. Y dicen que el paciente probablemente tiene enfermedad hepática grasa no alcohólica. Entonces lo tengo que seguir y lo primero que debo calcular es este que se llama NAFLD Fibrosis Score. Si ustedes lo buscan ahorita y lo googlean, tal cual, NAFLD Fibrosis Score, NAFLD Fibrosis Score, les va a pedir, es una calculadora online en donde van a tener el índice de masa corporal, si el paciente tiene o no diabetes, pruebas de función hepáticas, ALT, ACT, albúmina y plaquetas. Con eso, esta calculadora les va a predecir la probabilidad de que su paciente tenga fibrosis avanzada. Es una herramienta muy útil y que está validada en México. Y además fue hecha por un mexicano, el doctor Paul Angulo, que en paz descanse. Y bueno, posteriormente habrá que realizar varios métodos de imagen, sobre todo si se cuentan con elastografías. Pasar bajo la curva para los scores clínicos son buenos. En
En México los que son de utilidad es justo el que les acabo de decir, el NAFLD Fibrosis Score, NAFLD Fibrosis Score y el FIB4. ¿Y por qué ya no hay que hacerle biopsia a todos? Ustedes, siendo médicos, si yo les dijera, les voy a hacer una biopsia, ¿quién diría no, sí me la haga? Nadie. ¿Por qué? Porque saben que una biopsia, para empezar, requiere internamiento, aunque sea de estancia corta, eso implica un costo. No es un procedimiento inocuo. Sí, se hace en el método de la antigüita, que es con una aguja de este tamaño, y se hace por punción externa. Si el paciente respira y se mueve, ya le hicieron una cizalla al hígado. Por eso se prefieren guiadas por ultrasonido. Y ahora, puede condicionar dolor, en el menor de los casos, un hematoma, hemorragia, si hay una víscera atravesada ahí, pues puede ser una perforación, y lo más grave, pues la muerte, ¿no? En ese contexto, uno sí se debe de pensar bien en la indicación de la biopsia, pero sin duda, una patología que requiere la biopsia para poder hacer el diagnóstico certero es la esteatohepatitis, el NASH. Y además, el hígado tiene un tamaño como tal. Si suponemos que todo esto es el hígado y yo pico aquí donde está este hígado chiquito, a lo mejor el daño que está aquí no es igual que el que está acá ni el que está acá y puede estar infraestimando. Si es el estándar de referencia, pero no es el estándar ideal. Existen varios métodos. En México está disponible el Sonic, el ARFI y el FibroScan como métodos de elastografía. Cuando se comparan estos tres métodos son muy buenos para predecir la probabilidad de tener fibrosis. Sin embargo, hay ligera superioridad de lo que es el Sonic sobre el FibroScan y el ARFI. No sé si en Star Médica tengan FibroScan, me imagino que sí. El FibroScan es una herramienta muy útil. ¿Y cómo le podemos hacer entonces en Star Médica Roma? Bueno, tiene su paciente hígado graso, entran a estas calculadoras online que es FIB4 o NAFLD Fibrosis Score. La calculadora te dice alta probabilidad de fibrosis o baja probabilidad de fibrosis, y hay un área que queda en medio en donde no te puede definir con certeza, que se llaman áreas grises. Entonces, si tiene baja probabilidad, hay que recibir y continuar el monitoreo en centro de atención primaria. Que haga bien, que quiebre la dieta que vamos a ver, ejercicio, descartar factores agravantes, que se vacune para hepatitis B si no se ha vacunado, que no consuma alcohol, que no consuma herbolaria, es decir, quitarle las leñas que alimenten ese fuego. Y hay que reevaluarlo cada 3 a 5 años. Los que tienen alto riesgo tienen que ir a fuerza con un experto. Tienen que ir de preferencia con un hepatólogo y un gastroenterólogo. Y aquellos que están en área gris son los que justo se benefician de la realización de la elastografía. En este caso, FibroScan, ARFI o Sonic. Entonces, lo que decían de eso lo grasa, no se preocupe, no está tan bien. ¿Por qué? Porque ya se sabe que existe una alta relación entre hígado graso y riesgo cardiovascular. La pregunta es, ¿de qué fallecen los pacientes que tienen enfermedad hepática grasa no alcohólica? De infartos cardíacos, cerebrales, de cáncer. No solamente cáncer hepático, sino cáncer relacionado a obesidad, cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer de ovario. ¿Me explico? Entonces, por eso la importancia de, en el momento que tengan evidencia de daño, se debe tratar para evitar que la enfermedad progrese. Entonces, personas con hígado graso tienen riesgo aumentado de desarrollar diabetes. Si usted tiene un paciente con hígado graso ahorita, es probable que en 5 años ya tenga diabetes. Si tiene un paciente con hígado graso y tiene diabetes, ese paciente tiene mayor probabilidad de tener fibrosis más temprano y más aceleradamente. Y si tiene diabetes y tiene hígado graso, es probable que no le estén alcanzando con la cifra de insulina o el control, porque hay que tratar esto. Y si tiene hígado graso y diabetes, es probable que tenga incluso más deficiencia de vitamina D. Y eso son factores que no se consideran para ayudar a ajustar el control. Entonces, en adecuado manejo, un paciente que tenga enfermedad metabólica, sobrepeso, obesidad, diabetes, sea mexicano y tenga hígado graso, dentro de los manejos deben considerar la posibilidad de tomar niveles de vitamina D, 25-hidroxivitamina D en sangre. Les apuesto, lo que quieran, que al menos 40% de sus pacientes van a tener deficiencia de vitamina D e insuficiencia de vitamina D. Ok, y bueno, el tener diabetes predice cirrosis y carcinoma hepatocelular.
regular, que además de esto reduce también la probabilidad de que desarrolle mayor complicación relacionada a mortalidad. Vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento existe y todos dicen dieta y ejercicio. Creo que es lo que más decimos los médicos. Dieta y ejercicio. Pero ¿por qué nos está ganando el sobrepeso y la obesidad y tenemos ya una emergencia epidemiológica nacional? Porque la práctica, llevar esa salud, dieta y ejercicio a la práctica realmente cuesta mucho trabajo. Por mal apego del paciente y también nosotros como médicos no influimos lo suficiente como para que eso suceda. Existen en nuestro medio diversas opciones farmacológicas y no farmacológicas para el tratamiento y la cuestión aquí es no tardar a dar el siguiente paso. Iniciar de cero. Es importante llevar un plan nutricional adecuado, favorecer la actividad física, terapia del comportamiento. Muchas veces olvidamos que una paciente o un paciente con sobrepeso o obesidad no tiene sobrepeso porque quiera, sino porque a veces son otros factores los que lo están condicionando, depresión, ansiedad, etc. Y pacientes bien seleccionados, la cirugía bariátrica es recomendada. La piedra angular del tratamiento es dieta y ejercicio. Pero, ¿qué dieta? ¿Y qué ejercicio? ¿Existe alguna recomendación para ello? Bueno, lo que sí se sabe y que incluso impacta mucho en fibrosis es que entre más pierdas peso, mayor probabilidad de mejorar en el espectro. Si usted tiene esteatosis, se recomienda que pierda más del 3% del peso. Si tiene ya hepatitis, más del 5%, y para que resuelva esta hepatitis, más del 7% del peso. Pero si tiene fibrosis temprana, se recomienda hacer ejercicio y llevar una dieta para lograr una pérdida de más del 10% del peso. ¿Cuál es la mejor dieta para enfermedad hepática grasa no alcohólica? ¿Alguien sabe? La dieta tipo mediterránea. La dieta mediterránea no incluye el guajolocongo, no incluye el pozole, no incluye todo lo que les vimos en la primera diapositiva. ¿Qué incluye la dieta mediterránea? Pescado, fuentes ricas en omega 3, verduras en abundancia, ensaladas, aceite de oliva. Los alimentos también se bueno, ahí es un poco distinto porque también se han hecho varios estudios en ese sentido. Y justo hay componentes esenciales en la dieta que no necesariamente tienen esos índices glucémicos que usted menciona. Lo que los componentes de la dieta... Índice glucémico, no carga glucémica. Sí. Lo que sí está bien descrito es que la dieta mediterránea ha demostrado ser superior para poder lograr reducciones a nivel de fibrosis y esteatosis. Pero ¿cómo tropicalizarla en México? Es un proyecto que estamos llevando en el TEC de Monterrey, de hecho, que se llama Mexiterrán. Es tropicalizar la dieta mediterránea a nuestra población. En México, por ejemplo, en vez de aceite de oliva, doctor, ¿qué sería bueno utilizar? Aguacate. En vez de pan y trigo, tortilla, pero tortilla de maíz. Vegetales tenemos para botar aquí en México, ¿me explico? Agua pura. Y la dieta mediterránea también incluye una bebida muy tradicional, que es el vino. Sobre todo, tinto. ¿Por qué? Porque contiene el resveratrol. Pero una copa de resveratrol, perdón, vino, da una cantidad de resveratrol ínfima. Bueno, ahí también hay varios estudios. Sí, porque ese es un argumento de marketing. De hecho, no les conocen al doctor Miguel Ángel Baldovino, él es sommelier, es gastroenterólogo y es el profesor titular del curso de gastro. Y él en sus pláticas, es muy bueno para dar pláticas de gastro, pero todavía es mucho mejor dando pláticas sobre vinos. Y en una de esas, justo una pregunta fue la que usted comentaba, doctora. Y él decía, 1 o 2 copas al día, suficiente. No requiere más. No por el aporte de resveratrol, sino por los beneficios que aporta esta bebida en sí. ¿De acuerdo? Pero en México, si no es vino, ¿qué puede ser? Cerveza, no más de una cerveza. Eso sí, por los componentes de la cerveza fermentada. ¿De acuerdo? Dieta para enfermedad hepática grasa no alcohólica, la mejor estudiada es mediterránea. Para pacientes con hipertensión, ¿cuál es? La tipo DASH. La tipo
Dash. Entonces, blancos de terapia hay muchos, pero antes, ¿cuál es el mejor ejercicio? El aeróbico. Aeróbico. Pero aeróbico siguiendo la fórmula. 200 metros de edad, un porcentaje de 65%. Eso es para llegar a la frecuencia cardíaca máxima, pero eso es en cuanto a frecuencia cardíaca, pero la intensidad. La intensidad es de moderada a intensa, lo que se recomienda en enfermedad hepática grasa no alcohólica. Sí sugiere enfermedad aeróbica, pero el vigor en el ejercicio tiene que ser un poco mayor. ¿Qué actividades cumplen estos requisitos? Caminata, paso eléctrico, bicicleta. Bicicleta, correr, brincar o saltar, elíptica y algo que hacemos mucho los mexicanos. Dice mi abuelito, en México hasta el más fresa baila cumbias. Bailar. De hecho, ese es otro proyecto que se lleva en el TEC de Monterrey, se llama Meneo. Meneo significa maniobra de ejecución nacional para erradicar la obesidad y es justo un componente activo y secuencias de baile para poder realizar actividad intensa moderada para combatir hígado graso y obesidad. Bueno, los bancos de tratamiento son muchos, ya lo vimos en cuanto a la fisiopatología. ¿Sí? Acumulaciones de grasa, estrés oxidativo, antioxidantes, introductores de agentes de obesidad, orlistat y antifibróticos. Esta es una caricatura del doctor Sana. Y vean que viene un médico que está con los ojos cerrados y dice uno, solamente es estrés oxidativo el problema, yo solamente voy a dar antioxidantes. Otro dice, no, te equivocas. Lo único que necesita el paciente son modificaciones al estilo de vida, dieta y ejercicio. Otro dice, no, solo es resistencia a la insulina. Y otro dice, no, es la teoría de la presión visceral portal. Otro dice, son probióticos. Otro dice, no, son antiinflamatorios y antifibróticos. ¿Quién tiene la razón? ¿Por qué? ¿Por qué tienen la razón todos? Porque en enfermedad hepática grasa no alcohólica las terapias tienen un momento y una oportunidad, no hay una panacea. Actualmente hay alguna terapia FDA aprobada universal para enfermedad hepática grasa no alcohólica. No la hay. Lo que recomiendan las guías es, acorde al estudio Kivens, vitamina E y pioglitazona en pacientes con esteatohepatitis sin diabetes, con buena evidencia, y en aquellos que no tienen diabetes o tienen cirrosis, la evidencia es muy limitada. Ahora, pioglitazona en esteatohepatitis con o sin diabetes y puede ser utilizada en esteatohepatitis, pero ellos recomiendan tender las manos al fuego de que el paciente tiene esteatohepatitis, porque el uso de vitamina E a largo plazo tiene riesgos, como cuáles: mayor probabilidad de preservar ciertos tipos de cáncer, como cáncer de vejiga, cáncer de próstata, en algunos estudios, y mayor aumento de repercusión de mortalidad en un estudio de serie de seguimiento hasta 20 años de Dr. Rosolini en Italia. Y bueno, metformina para hígado graso, los americanos no la usan, pero en México ustedes van a tener muchos pacientes con resistencia a la insulina y van a tener muchos pacientes con prediabetes. En ellos, hasta los americanos utilizan metformina en ese paciente que tiene resistencia a la insulina o prediabetes. ¿De acuerdo? Este es un resumen de algunas terapias disponibles en diversos ensayos clínicos, analizando la mejoría en 3 rubros: primero esteatosis, luego esteatohepatitis y al final fibrosis. Y se aprecia que la mayoría tiene un desempeño superior al 50%, liraglutide a 1.8 miligramos al día, hasta 80% ácido reticólico que existe en Estados Unidos, aún en México, elafibranor en Europa y celicriptilo, muy bajo. ¿Cuánto cuesta el liraglutide? 4.500 pesos. ¿Cuánto tiempo debe recibir el paciente? De 6 a 1 año. ¿Sí? Esa es una de las situaciones importantes. Por eso, bien de ejercicio, la mayoría resulta. Y para la cuestión de esteatohepatitis, vitamina E, pioglitazona, pacientes bien seleccionados, como yo ponga la mano que tienen esteatohepatitis, y cirugía bariátrica en pacientes seleccionados, sobre todo procedimientos tipo manga. Y en fibrosis la evidencia es un poco más limitada, y yo creo que todavía no muchos logran bastante desempeño. Ese es el foco de la patología en este tipo de tratamientos. Y en México existen algunas terapias disponibles. Esta es una combinación ácido palmicoico, está publicada en la revista mexicana de la Gastroenterología del 2013, y es
un antioxidante con efecto hipoglucemiante que mejora hígado graso agregado a terapia estándar. Este es un estudio que está publicado, es Open Access. Lo hizo el grupo del doctor Aldo Torre del Instituto de Nutrición. Y se aprecia que los pacientes que ingresaron a terapia estándar tenían esteatosis grado 2 y grado 3, y solamente 3 pacientes en la terapia estándar quedaron sin esteatosis. ¿Y qué pasó con el grupo que recibió sildenafil fosfatidilcolina con ácido alfa-lipoico? Pues también tenían esteatosis grado 3 y grado 2, pero la mayoría terminó sin esteatosis. Y esto es como el Alka-Seltzer o cómo funciona, ¿no? O sea, tiene funciones y se sabe. ¿Cómo funciona? Mejora el perfil de lipoperoxidación, es decir, aquí se utilizó malón de aldehido como un subrogado químico para estrés oxidante. Y mejora los perfiles de leptina y adiponectina. Y aparte disminuye los niveles de ferritina y de glucosa. Mejora el control metabólico y disminuye el proceso que está afectando al hígado. Bueno, este es un estudio mexicano, hecho mexicanos y por mexicanos. Entonces, a veces los mexicanos despreciamos los trabajos de los propios mexicanos. Bueno, este es un estudio hecho por italianos. Es el grupo más fuerte en Italia, de la doctora Carmelita Roberto, y es un estudio nacional. Ellos hicieron lo mismo que los mexicanos, nada más ellos sí utilizaron biopsia, utilizaron la misma combinación sildenafil-fosfatidilcolina. ¿Y qué encontraron? Ellos hicieron biopsia que aquellos que recibieron el grupo Realsil, se llama en Italia, si ustedes lo quieren buscar, tenían mejoría a nivel de esteatosis, a nivel de inflamación y a nivel de fibrosis. Y esta es la conclusión. Ellos dicen que los pacientes tratados por 12 meses con sildenafil-fosfatidilcolina demostraron mejorías en el nivel de la prueba de función hepática, gamma GT, resistencia a la insulina y la histología hepática sin incrementos en el peso corporal. ¿Cuánto tiempo lo usaron ellos? Un año. ¿Qué pacientes tenían ellos? Enfermedades por hepática grasa no alcohólica, e incluso tenían pacientes con virus de hepatitis C. Entonces, encontraron lo mismo que los mexicanos, nada más que con biopsia y con un seguimiento mayor, porque en México se hizo por 6 meses. Bueno, son italianos, son europeos, yo no uso nada si no dicen los gringos. Es una revisión del doctor José del Hospital Metodista en Brooklyn, y que hace una revisión de las terapias. Y justo en las terapias disponibles antioxidantes celulares se encuentra esto, que es sildenafil más fosfatidilcolina, que es justo el Carlo Mariano, lo que puede mejorar. Y dice que puede mejorar la bioquímica y la histología, especialmente en combinación con otros agentes como vitamina E o fosfolípidos. El problema con la silimarina sola es su pobre biodisponibilidad. Ustedes van a requerir hasta 15 veces más o 20 veces más la dosis para llegar al mismo efecto. Por eso las guías recomiendan sildenafil-fosfatidilcolina, porque al tener fosfatidilcolina mejora el problema de la biodisponibilidad y las concentraciones adecuadas dentro del suelo del paciente. E incluso esta terapia, si la usan con vitamina E, se puede utilizar. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Como dijo el colega michoacano, hay una investigación importante en la Universidad de los Estados Unidos que avala a la clínica Mayo, en donde ellos dicen que está por venirse algo que se conocerá como la diabetes tipo 3. ¿Qué es la diabetes tipo 3? Exacto, es mayor probabilidad de enfermedades demenciales en pacientes con diabetes mal controladas. ¿De acuerdo? Y es justo Alzheimer. ¿De acuerdo? Este tipo de diabetes tipo 3 está asociada con enfermedad Alzheimer, es decir, es la alteración neuronal irreversible en pacientes con diabetes. Es una postura todavía. Así, en conclusión, médicos y pacientes debemos optar por estilos de vida saludables. De hecho, esta es una pugna que está haciendo el TEC de Monterrey para incluir a los médicos en mejorar los hábitos y bajar de peso. Hay un estudio muy importante, luego se los comparto en el British Medical Journal, que dice que uno de los problemas de salud pública es que los médicos, al no reconocerse con sobrepeso o obesidad, somos a veces el límite para que los programas de salud avancen. Es decir, parece que los médicos estamos contribuyendo más al problema que a la solución, porque los médicos debemos participar como ejemplo para los pacientes. Eso es lo que pugna el British Medical Journal, ¿no? Donde ahí nos agarramos para poder hacer la invitación, que es un programa que está haciendo justo en el TEC de Monterrey. Y ahora, la diabetes es el endocrinólogo, como el hígado graso, al hematólogo, gastropatólogo. ¿De qué se mueren los pacientes con enfermedad hepática grasa no alcohólica? De alteraciones y complicaciones cardiovasculares, hepáticas
y cáncer relacionado a obesidad, no nada más es grasa del hígado. Mayor riesgo de cáncer y hay una sinergia indeseable que es hígado-graso con diabetes, que en nuestro país la van a ver mucho. Hay estudios en México no mexicanos hechos por mexicanos, ¿lo veremos para el muro? No, hay que combatir el efecto Mateo. El efecto Mateo, se lo recomiendo, búsquenlo así en Google, lo describe el doctor Luis Pérez Tamayo, uno de los investigadores más importantes que ha dado este país. Y se requiere un riguroso tamizaje, la clave de la selección adecuada. Y bueno, en México existe esta combinación de silipina muscarina con ácido alfa lipoico. Dicen que la vida es como una caja de chocolates, pues sí, si tienes hígado graso y diabetes te la vas a acabar pronto. Muchísimas gracias por su atención, son ustedes muy amables. Gracias. Una pregunta, doctor. Sí, doctor. Se utilizaban mucho los transmediantes con sus adolescentes, que se denominan como antioxidantes, porque favorece la glutamina. El glutatión será un antioxidante natural. Mucho tiempo se utilizó en algunos transmediantes para prevenir la cirrosis. ¿Qué tiene la metionina? Todavía la evidencia es limitada. La evidencia es limitada. De hecho, hay algunos estudios que hablan sobre la composición de adición de complejos de metionina para favorecer el sistema antioxidante. Sin embargo, dada la complejidad de la fisiopatología de esta enfermedad, por lo menos para esta enfermedad, la evidencia es muy poca. Y como tal, los antioxidantes tienen funciones en su momento y su oportunidad. ¿Me explico? Entonces, pero la evidencia es muy poca al respecto. ¿Sí, doctora? Pues quiero felicitarlo porque pues, es un tema que se presta para muchas cosas y tiene razón. Yo creo que en muchos de los casos tendrían que ir a biopsia hepática. La limitación es que muchas veces el mismo médico tiene miedo de entrar a la biopsia. Entonces yo como inmunóloga clínica me toca ver casos donde tienen ya saquen a hacer el neuroendocrino inmunológico. Entonces el paciente tiene problemas de diabetes, hipotiroidismo, sobrepeso, ansiedad y también tiene una inmunodeficiencia. Deficiencia de vitamina D3, que no, ya lo estamos documentando, pero el tema aquí es que el médico todavía no cree en eso, porque el médico todavía no cree en que haya una deficiencia de vitamina D3 en el 60% de la población mundial. Entonces, de ahí pues hay una inflamación en varias áreas, que tenemos que ir atando cabos, que esa inflamación viene pues de la deficiencia, por ejemplo, de un sistema inmune que no funciona bien, como una deficiencia de vitamina D3 que le ayuda al sistema inmune y hace un biofeedback, y que altera los genes de cáncer. ¿Sí? Por ejemplo, si vemos estudios relacionados con la protección contra cáncer, cuando se administra vitamina D3. Entonces, sí tenemos que ir atando ya todos los cabos. A mí me tocó un paciente que mandé al doctor Karsinovich, bueno, más bien ya había venido con hepatomegalia, 13 años, ferritina elevada, dolor abdominal, ganglios en el abdomen, toma Sofran cada 4 horas y lo ve el doctor Karsinovich. Entonces, sigue el paciente mal, lo operan la apéndice, lo operan en la hernia. Ahora le encuentran una disquinesia pues ahí de la vesícula y llegan por la tercera cirugía. El paciente tiene una inmunodeficiencia de células de memoria reguladoras con mucha alergia y una hepatomegalia, que yo decía, hay que estudiarlo, hacerle la biopsia, porque de que ese hígado sepamos en qué estadio está o en qué vamos, el pronóstico acaba mal en una fibrosis, como dicen, ¿no? Pero entonces es ir pensando en una inflamación pues, inmunológica, y toda esa desarticulación del sistema inmune con neuroendocrino inmunológico y suplementación de vitamina D3, que yo pensé que lo iba a decir, pero dice no, vitamina E, ¿no? Entonces habría que revisar si nos falta por ahí eso. Sí, de hecho hay estudios. Muchas gracias en principio por el comentario, por la felicitación. Y uno de los primeros mensajes es la biopsia es, de hecho, como ya vimos, no es el